belleza. En la W, un personaje en el mundo. Fue embajador de Pakistán en los Estados Unidos, nos atiende desde los Emiratos Árabes. Es el embajador Husain Haqqani. Ha tenido una carrera muy distinguida. Ha sido asesor de 4 primeros ministros de Pakistán: Yusuf Raza Gilani, Benazir Bhutto, Nawaz Sharif y Ghulam Mustafa Hattori. Fue embajador también en Sri Lanka y nos atiende a esta hora. Es un experto en geopolítica y, por supuesto, en la región. Ha escrito 4 libros. 4 libros. Ana, por favor, salude al señor embajador y, en los términos más sencillos, le pedimos que nos explique y le explique a la audiencia en qué consiste el conflicto entre Pakistán e Irán en este momento. Good morning, Ambassador Haqqani. Thank you very much for your time today at W Radio. Ambassador. Hello. Oh, yes, there you are. Good morning. I lost you for a second. Ambassador, let us go ahead and begin. If you could, in the most simple of terms, can you explain to us what is the basis of the current conflict between Pakistan and Israel and Iran right now? Pakistan and Iran have an overlapping ethnic group called the Baluch. And Pakistan has one part of Baluchistan, Iran has one part of Baluchistan. There are Baluch separatist groups that operate in Iran, but they are based in Pakistan, and there are some that are based in Iran and operate in Pakistan. Iran attacked a group inside Pakistan, and it made it clear that it was only attacking Iranian who are in Pakistan. And Pakistan has retaliated by attacking Pakistanis who are operating from Iran. Pues nos habla de un grupo que es la insurgencia baluchí, que está tanto en una parte de Irán como de Pakistán. Nos responde que Irán atacó a iraníes en Pakistán y Pakistán respondió atacando pakistaníes que están en Irán. Este grupo insurgente baluchí tiene grupos separatistas, están de un lado y otro, y esa es como la base de todo este conflicto en términos simples. Pero, Ana, ¿los terroristas en qué lado están? But the terrorists are on which side? The Pakistanis say the terrorists are on both sides, and the Iranians say the terrorists are only on the Pakistani side. Pakistán dice que los terroristas están en ambos lados, mientras que en Irán dicen que los terroristas están solo del lado pakistaní. ¿Quién resuelve esto? Who can solve this? I think that these strikes have actually been warnings for both sides, and Pakistan and Iran do not want to fight each other. Iran knows that Pakistan is a nuclear power. They don't want to go to war with Pakistan. Pakistan knows that it already has trouble on its border with Afghanistan and with India. It does not want trouble on the border with Iran. So I think they are just giving each other warnings by doing what they have done. They will now start talking to each other and find a way to find certain people that both sides can say were responsible for all this and hand them over to each other. Pues nos dice que él cree que estos ataques han sido más bien advertencias, que ambos países, ni Pakistán ni Irán, quieren pelear, porque pues Irán sabe que Pakistán es un poder nuclear y Pakistán pues tiene problemas ya en sus fronteras con India, con Afganistán, y no quiere tener también problemas en sus fronteras con Irán. Así que no cree que pase más allá de esta advertencia. Ahora para él siguen los diálogos entre ambos países para encontrar más bien quiénes son los responsables de todo esto. Sí, pero embajador Haqqani, Pakistán decidió retirar a su embajador en Teherán y prohibió que el enviado de Irán en Islamabad regresara a su país. Irán, por su parte, declaró que este jueves realizará maniobras militares a gran escala en la frontera con Pakistán. ¿Cómo ve el futuro inmediato de esta escalada militar? Pakistan removed their ambassador from Iran, and in general, several things have happened that could show that there's a complication in the relationships. What do you think moves forward between the relationship of these two countries? Well, for one thing, there are the complications. That is why both are shooting missiles at each other. But at the same time,
both countries do realize that they have a long relationship, a complicated relationship, but a long relationship. They have many things that are in common with one another. Iran is already having a troubled border with Iraq, with Syria. Does it want to have more? And in Syria, it has been involved. It has trouble from the United States. So far, the two sides have shown a remarkable capability of solving things after a little bit of pressure. I personally think this is about that pressure, and eventually they will settle down and understand that they cannot fight each other. So there are many complications. They have removed ambassadors. They have also suspended all visits to each other. But my view is that they will probably be talking to each other, and the Chinese government will probably come in the middle and try. I don't think that the various Arab countries that are friends of Pakistan in particular want Pakistan to go too far in a conflict with Iran. Pues nos responde que por supuesto que hay complicaciones en este momento, por eso se están disparando misiles de un lado y de otro, pero nos responde que ambos países tienen una relación bastante larga, complicada, pero una relación bastante larga, y pues tienen muchas cosas en común entre unos y otros. Nos dice que Irán también tiene una frontera complicada con Irak y con Siria, y pues ambos lados tienen la capacidad de resolver las cosas después de un poco de presión, así que él cree que solo eso, un poco de presión que está dando un país y el otro, y luego van a poder entender que pueden resolver esto de una manera pacífica o mediante el diálogo. Pues ya retiraron a los embajadores, ya cancelaron algunas visitas, pero nos dice que él cree que China va a tratar de mediar acá y ya pues se va a lograr, como digamos, una solución pacífica o negociada a este conflicto. Nos dice que no cree que los países árabes amigos de Pakistán quieren que se vaya a un conflicto con Irán. Embajador, precisamente a este último respecto le pregunto desde Beijing, ¿este conflicto puede afectar en algo a la inversión estratégica que tiene China en un puerto de Baluchistán? This question comes from a correspondent in Beijing. Do you believe that this conflict can affect the investment that China has done in one of the ports in Baluchistan? China has a huge investment in Pakistan, and it has been concerned about security in Pakistan for a long time. I don't think that China will pull out its investments or say anything negative about them, but China will definitely watch the situation, and it is in China's interest also to try and diffuse the situation so that it does not impinge on its huge investments in the port of Gwadar, which is in Baluchistan and not very far from where the Iranians shot missiles inside Pakistan. Pues nos dice que China, por supuesto, que tiene mucha inversión en Pakistán, viene desde hace mucho tiempo preocupado por la seguridad en Pakistán y no cree que China a raíz de esto saque sus inversiones en Pakistán. China, por supuesto, está mirando la situación muy de cerca, tiene mucho interés en resolver esto para no afectar sus inversiones y para no afectar, por supuesto, ese puerto que tiene en Baluchistán, pero nos dice que él cree que esto se va a resolver dentro de la forma dialogada y por eso China tiene mucho interés en mediar dentro de esta situación. Hasta el momento en toda la charla él se ha mostrado optimista de que esto no va a escalar a un conflicto mayor, pero si se pusiera, por decirlo de alguna manera, un poco pesimista, ¿hay algo que pueda complicar la situación y que sí derive en una guerra de mayor alcance? Till this point, you have been very optimistic during this conversation. But do you think there's anything that could happen? And we're going to go to the pessimistic point of view that perhaps you have and haven't mentioned. Do you think there's something that could happen that could end up making it a bigger conflict? Yes. If Iran now retaliates to the Pakistani strike and then Pakistan retaliates to the Iranian strike one more time, then this will definitely escalate. At the moment, both sides have said in their statements that they are dealing with brotherly countries. So Iran said, we are not attacking our brotherly country, Pakistan. We are only attacking Iranian terrorists who happen to be in Pakistan. And Pakistan has said that we have killed Pakistani terrorists who happen to be in Iran, but
we do not want to have conflict with our brotherly country, Iran. So that language shows that they have a desire. But when you start using weapons, then the desire for resolving issues diplomatically can fall by the wayside, and that can result in a much bigger conflict. We must remember, Pakistan is very closely aligned to Saudi Arabia and the other Gulf countries that Iran has looked upon with suspicion and that look upon Iran with suspicion. And Pakistan also traditionally has a much closer relationship with the United States, which Iran does not like. So could Pakistan get dragged into the Middle Eastern conflicts as a result of its confrontation with Iran? Definitely. And if that happens, then this will become much more complicated, much bigger, and it will be a hot war, not just a cold one. Pues nos dice que sí puede haber algo que escale la situación y es que sigan los ataques entre Pakistán e Irán y pues sigan respuestas por un lado y el otro. Eso puede escalar la situación. Ambos países han dicho que están lidiando con países hermanos, que no quieren atacar a un país hermano, que por ejemplo los iraníes o Pakistán está atacando terroristas iraníes que están en Pakistán. Nos dice que por el otro lado Pakistán está atacando terroristas pakistaníes que están en Irán y pues no quieren atacar a un país hermano, sino más bien esos que ellos consideran terroristas en el otro país. Entonces, él cree que el lenguaje que están usando de países hermanos muestra un deseo para resolver esto de una manera pues pacífica, pero cuando las armas se utilizan, pues ese deseo de usar la vía diplomática puede desvanecer y llevar a un conflicto mayor. Nos dice que Pakistán es aliado de Arabia Saudita, de otros países del Golfo, que Irán ha mirado con suspicacia y por el otro lado Pakistán tiene una relación cercana con Estados Unidos, lo cual a Irán tampoco le gusta. Entonces, pues en ese contexto se podría llevar a un conflicto mucho más grande. ¿Qué tanto de este conflicto él cree que puede estar motivado por lo que está pasando entre Israel y Hamas? ¿Cree él que de repente esa violencia que haya, ese conflicto que haya puede estarse esparciendo hacia estos otros lugares? Ambassador, how much of what's happening with this conflict now could be motivated by what's happening between Israel and Hamas? Could it be perhaps spreading of violence? Well, we must understand that the Israel-Hamas conflict in Gaza has been used by Iran to accuse many countries, Muslim countries that neighbor it, of having secret relations with Israel. Even now, the Iranian foreign minister said that the people we have struck had ties to Israel. On the other hand, Pakistan has no relations with Israel. Pakistan has never recognized Israel. It has no relations with Israel. So to do something like this inside Pakistan and then trying to connect it with Israel is a bit of a stretch. At the same time, we must understand that Iran is flexing its muscle in the region. It has struck inside Syria. It has struck inside Iraq. It has now struck in Pakistan. It supports the Houthi militias that have been striking in the Gulf and the Red Sea. So therefore, maybe it's part of a broader Iranian strategy of flexing its muscle and showing other countries, including Israel, that it is more powerful than they think it is. Pues dice que debemos entender que este conflicto de Israel y Hamas en la Franja de Gaza ha sido usado por Irán para acusar a los países musulmanes de tener relaciones secretas con Israel. Pakistán no tiene ningún tipo de relación con Israel, no reconoce a Israel, entonces hacer algo así dentro de Pakistán para conectarlo con Israel es un poco al lado de los cabellos, pero puede ser sí una estrategia por parte de Irán porque pues ya ha tratado de atacar a Siria, a Irán, ahora Pakistán, está apoyando a los hutíes que están haciendo ataques también en el Mar Rojo y en el Golfo, entonces sí puede ser parte de esa estrategia más amplia que tiene Irán para mostrar ese poder que tiene a Israel y al resto del mundo de que es mucho más peligroso y poderoso de lo que se cree. Embajador Haqqani, Irán condenó enérgicamente este reciente ataque de su país y exigió una explicación inmediata a Pakistán sobre los bombardeos. ¿Esas explicaciones ya se dieron o los canales de comunicación oficiales a esta hora están completamente rotos?
Ambassador, Iran strongly condemned this recent attack by its country and demanded an immediate explanation from Pakistan about the bombings. Have those explanations already been given, or have the official communication channels been broken? I think there are official communication channels still in existence. They have not closed down embassies in each other's capitals. Plus, the foreign minister spoke on the phone only yesterday. But I don't think that the demand for explanations is actually a substantive one. I think it is more about scoring points for their own public opinion. Remember, Pakistan is a predominantly Sunni country with a large Shia minority. Iran is a predominantly Shia country with a large Sunni minority. Both countries have suspicions about each other, especially because Iran has a clerical regime and the clerics are all Shia. There is a lot of emotion in Pakistan about Iran, and now the Iranians are trying to generate emotions about Pakistan in Iran as well. So when you have public opinion to deal with in that manner, you like to say words that make it seem as if you are being firmer than you actually are. Ambassador, thank you very much for your time and your great explanation. Have you a good time in Dubai. Thank you very much. Y responde al final que sí hay existencia de comunicación oficial, no han cerrado las embajadas en las capitales de ambos países, nos dice que funcionarios hablaron ayer por teléfono y pues no cree que haya alguna explicación sustancial o de fondo en todo esto, es más bien un punto de vista que quieren mostrar en la opinión pública de cada país para mostrarse firme, porque ambos países tienen sus suspicacias por el otro lado. En Pakistán hay fuertes emociones sobre Irán y pues Irán está tratando de despertar también estas emociones fuertes en contra de Pakistán dentro de su territorio. Así que les gusta decir cosas para sonar firmes que realmente no cree que se vayan a llevar a cabo al final.